Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en un webinar más de Refinitiv, una empresa del London Stock Exchange Group. Hoy vamos a hablar de Wealth Management e ESG, la innovación en la toma de decisiones. Mi nombre es Silvina Brugia, soy responsable para mercados emergentes de nuestras divisiones de Investment y Gestión de Patrimonio. Y como se imaginarán, como a ustedes les pasa, ESG es un tema súper interesante y súper demandado por todos nuestros clientes de este segmento. Así que el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de estos temas. Para hablar de inversiones de impacto, de inversiones responsables, tenemos a Eduardo Ateuta con nosotros. Él es un experto en la materia, es economista con especialización en geopolítica de la Universidad AFIT en Medellín, Colombia. Cuenta con una maestría en desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España, y tiene una experiencia muy grande en consolidación de modelos de desarrollo sostenibles en organizaciones privadas y la promoción de la inversión responsable y sostenible en América Latina. Por más de 10 años fue gerente de sostenibilidad de Deloitte y en 2016 lideró la creación de la red de profesionales de sostenibilidad en Colombia, entre muchas otras cosas dentro de su biografía. Eduardo, bienvenido. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Silvina, buenos días y muchas gracias por la invitación. Un gusto conectar con un segmento, como tú lo mencionas, creo que es muy importante. Y voy a hacer aquí una primera reflexión, un segmento que creo que tiene que tener un rol mucho más activo en la promoción y en el desarrollo de la inversión responsable, de inversión de impacto en América Latina. Así que pues creo que este tipo de instancias son muy valiosas para que precisamente podamos ayudar a que entiendan pues lo que esto significa, lo que esto implica y que obviamente pues puedan seguir avanzando en la consideración de factores ESG en sus decisiones de inversión. Gracias por estar con nosotros. Para ir poniéndonos en tema, les quiero compartir a todos algunos números que nosotros relevamos en nuestra última encuesta al segmento retail. Hicimos hacia fines del año pasado a más de 1.500 inversores. ESG es casi ya, podríamos decir, mainstream, o lo es en todo lo que es inversiones institucionales, y de a poco va tomando cada vez más relevancia en el mundo del wealth management. Y las cifras que nosotros pudimos recopilar en nuestra última encuesta, como les decía, demuestran esto. Hoy el 51% de los inversores a nivel global están familiarizados con términos o con inversiones sostenibles. El 44% de los inversores que cuentan con algún asesor están familiarizados con factores ESG y toman parte de sus decisiones de inversión en base a estos criterios. Y el 53% de aquellos inversores en el mundo retail que no tienen un asesor financiero se ocupan de hacer inversiones de alto impacto. Para que vean, había dicho 44 versus 53. Entonces, hay mucho más demanda de los inversores independientes, si se quiere, que de los que están asesorados, y eso es un llamado de atención a los banqueros y al mundo del asesoramiento para cada vez proveer más información y más productos. Y el último número a compartir, que es el 42% de los inversores entrevistados enumeran que la principal razón por la cual deciden hacer estas inversiones es la mejor performance de esos activos. Entonces, a veces se cumple, a veces casi siempre se cumple, excepto en la coyuntura de este 2022, pero que considerar los factores ESG son un buen negocio. En el largo plazo seguramente lo es, más allá de las turbulencias de estos momentos. Eso es lo que nosotros recopilamos a nivel mundial en más de 1.500 inversores, pero vamos a preguntarle a nuestra audiencia de hoy cuán familiarizados están con estos términos. Para empezar la discusión con Eduardo, sentando las bases de quién es la audiencia. Entonces, sí, les pido ayuda a nuestro equipo de soporte, si nos puede poner la encuesta en pantalla para que todos los asistentes contesten por sí o por no. Es una pregunta muy simple.
es si aplican criterios de ESG en sus recomendaciones o decisiones de inversión actualmente. Vamos a dejar unos 30 segunditos activa y vamos a ver con qué números nos encontramos y en base a eso vamos a ir en mucho más detalle o por ahí con ideas más generales en lo que sigue de la presentación del webinar. ¿Querés hacer alguna predicción, Eduardo? Considerando que tenemos mucha gente de México y de Argentina, principalmente de toda Latinoamérica, pero más asistentes de México y Argentina hasta el momento. Yo respondí que ¿O sí. esperamos? Yo no sé si yo la podía responder, pero yo respondí que sí. Ok, sí. Pero no, de pronto mitad y mitad, aunque, bueno, si aplica criterios, bueno, voy a ser un poco optimista y voy a decir mitad y mitad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Agus, ¿tenemos las respuestas ya o todavía seguimos recibiendo respuestas? Vamos a darles unos segunditos más. 100%. Tenemos una asistencia de expertos por el sí. ¿Cuántas personas respondieron? Muy bien. Entonces, esto definitivamente es mainstream. Muy bien. Bueno, empecemos entonces. Qué bueno que vamos a poder hacer una discusión muy completa. Les quiero comentar a todos que la idea, yo tengo algunas preguntas que pensé para Eduardo en esta mañana, pero dale más segundos, me está pidiendo Agustina, vamos a dejarla un rato ahí, por ahí van a actualizarse los números, pero lo que les decía recién es que la idea, yo tengo algunas preguntas, pero la idea es que ustedes también se sumen a preguntar lo que venga surgiendo de la charla, lo que quieran profundizar o cosas que no estén. Así que en su pantalla tienen un cuadro de Q&A y vamos a recibir en tiempo real las preguntas y después de unas primeras preguntas nosotros vamos a transmitirle a Eduardo esas preguntas. Así que los invito a participar. Cuanto más activa y dinámica sea la conversación, va a ser mucho más interesante. Así que, Eduardo, si querés, ¿por qué no empezamos un poco más con qué son los principios de inversión responsable? Algunas definiciones básicas para ya ponernos en tema. Claro que sí, claro que sí. Y quedo muy atento a ver qué evoluciona ahí en la encuesta porque sí quedo bastante, pues gratamente sorprendido, pero también me quedan muchas dudas sobre si ese es el escenario o no. Pero bueno, yo creo que de eso se trata y ojalá, pues definitivamente, eso es lo que buscamos, que más inversionistas puedan considerar estos factores para tomar mejores decisiones de inversión, como tú lo mencionaste. En el mundo de los inversionistas institucionales, pues a nivel global, esto ya es una realidad. En América Latina también estamos viendo avances muy importantes alrededor del tema, particularmente, por ejemplo, en países como México. Entonces, definitivamente, pues es una realidad y qué bueno pues ver el interés de cada vez más personas en esto. Yo quería hacer unas primeras reflexiones también como para aclarar algunos conceptos y poder facilitar la conversación que vamos a tener. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, básicamente lo que quería mostrarles es la forma como el concepto de inversión responsable ha venido evolucionando a nivel global y para eso nosotros, a ver, voy a pasar yo la diapositiva. Listo. Les decía que les quiero compartir un poco de cómo el concepto ha evolucionado, pero antes de hacerlo, me gustaría para las personas que están conectadas hoy y que de pronto no estén familiarizadas con los principios de inversión responsable, que es la organización que yo represento y que tengo la oportunidad de coordinar para América Latina, pues darles un poco de información de quiénes somos, qué hacemos y cómo funcionamos. Entonces, pues lo primero es que PIARA es una asociación de inversionistas, así estamos legalmente constituidos en el Reino Unido y por lo tanto pues nuestra labor es ayudar a estas organizaciones para brindarles una hoja de ruta
que les permita avanzar en el fortalecimiento de sus prácticas de inversión responsable. Esa hoja de ruta se ve reflejada en 6 principios, que entonces es la manera como una organización que se suma voluntariamente a nuestra iniciativa avanza gradualmente en la implementación de nuestras prácticas. Un tema importante es que tenemos un mecanismo a través del cual buscamos que los signatarios de nuestra iniciativa rindan cuentas. Eso quiere decir que aquella organización que se suma a nuestra iniciativa pues debe demostrar que efectivamente está avanzando en la implementación de mejores prácticas. Entonces no es simplemente una organización en la que te adhieres y te quedas de brazos cruzados, sino que efectivamente es necesario que evidencies tus avances en la implementación de mejores prácticas de inversión responsable. Tenemos el apoyo de las Naciones Unidas. Somos una organización que no está adscrita a las Naciones Unidas. En otras palabras, no somos una organización de las Naciones Unidas, pero sí contamos con su apoyo, y cuando la organización se creó en el año 2006, hace ya más de 16 años, las Naciones Unidas fueron un aliado fundamental para que la iniciativa pudiera ser una realidad. Y seguimos teniendo una relación cercana con ellos, pero siempre de todos modos nos gusta aclarar que pues, no somos una organización de las Naciones Unidas, porque pues esa es una pregunta que usualmente también nos hacen. Somos una organización que se enfoca fundamentalmente en aportar conocimiento, en construir conocimiento, en crear redes que ayuden a difundir ese conocimiento. Esa es nuestra misión principal, convocar a los inversionistas y educarlos. A eso es lo que nos dedicamos. Por eso también espacios como los de hoy pues son muy valiosos, y siempre pues que podemos atenderlos pues nos interesa mucho acompañar a nuestros aliados a seguir educando el mercado alrededor de estos temas. Y me gustaría también mencionar, y ya para hablar un poco del contexto latinoamericano, que somos una organización bastante diversa. Esa diversidad sobre todo se ha venido reforzando en los últimos 3-4 años. América Latina es un testimonio de esto. Hace 4 años, en lo que llamamos América Latina, excluyendo Brasil, o sea, sin tener en cuenta ese mercado que es pues, claramente un mercado ya mucho más avanzado en estos temas ESG que el resto de América Latina. En el 2018, PRI solamente asesoraba a 5 organizaciones en la región hispanohablante. Hoy asesoramos 124. Entonces, claramente, en estos 4 años hemos visto un crecimiento acelerado, particularmente, como lo mencioné hace un momento, de inversionistas institucionales interesados en sumarse y en fortalecer sus prácticas de inversión responsable. Entonces, para las personas que nos acompañan hoy, que reitero, no conocían o no estaban tan familiarizados con nuestra organización, pues eso es PRI, somos una asociación de inversionistas y estamos obviamente buscando seguir expandiendo y consolidando nuestra presencia a nivel global y particularmente en América Latina. Ahora, la realidad es que hoy la inversión responsable pues, es más importante que nunca, porque lamentablemente estamos enfrentando una gran cantidad de retos sociales y ambientales. Y pues no se trata, pues está muy temprano en el día como para aburrirlos y dejarlos en una nota baja, pero estos retos sociales y ambientales están aquí y lamentablemente por toda la coyuntura que hemos venido viviendo en los últimos 2-3 años, la pandemia, ahora la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación, toda esta nueva coyuntura geopolítica que estamos teniendo, pues lamentablemente hace que estos retos, en vez de reducirse, se aumenten o por lo menos se mantengan en el tiempo. Y frente a eso, pues sí aparece también, digamos, esa reflexión que tienen que hacer todos los actores del mercado. Obviamente el sector público juega y jugará un rol fundamental en abordar estas problemáticas. Sin el liderazgo del sector público va a ser muy difícil encontrar soluciones a las problemáticas sociales y ambientales que enfrentamos. Pero aquí, digamos, hay un punto muy importante, y es que el sector privado, empresas y el sector financiero, inversionistas y entidades pues, de diferentes áreas del sector financiero, tendrán que jugar un rol también fundamental para abordar estas problemáticas, porque pues, si queremos seguir generando rentabilidades a mediano y largo plazo,
estas problemáticas sociales y ambientales no pueden seguir creciendo, porque tarde que temprano van a afectar la capacidad que tiene una sociedad de generar ese valor o esa rentabilidad económica. Y ya lo estamos viendo, con el COVID lo vimos, con toda esta crisis energética lo estamos viviendo nuevamente, y lamentablemente también tenemos ahí en el panorama una crisis climática que es cada vez más evidente y que cada día cobra más relevancia en términos de los riesgos físicos asociados a estos retos climáticos. Y uno ve noticias todos los días. Ahorita me levantaba y leía noticias y veía que en California, que de alguna manera es un estado que tiene pues, uno de los más ricos de Estados Unidos, una de las economías más ricas del mundo, y tiene riesgo de apagón esta semana por que las temperaturas están por encima de los 40 grados. Y segunda vez en la historia que la temperatura en septiembre en California está por encima de los 40 grados. Entonces, y así es todo. Siempre es nunca en la historia, primera vez en la historia, y así se nos está volviendo todo. Y el inversionista tiene que entender eso, sobre todo el inversionista con horizontes de inversión de mediano y largo plazo. Es importante que al menos entienda cómo estas variables sociales y ambientales pueden afectar positiva o negativamente sus inversiones. Y eso es un poco también la tesis de la inversión responsable. Entonces, ante todo este escenario, y ya con esto termino para que comencemos la conversación, la inversión responsable también está evolucionando y es necesario porque digamos que este es un concepto que no es nuevo. De inversión responsable se viene hablando desde 1970, entonces claramente es un tema que ya tiene sus años. A mí muchas veces me dicen, Eduardo, no, es que este es un tema como nuevo, de moda. Yo digo, nuevo no es, de moda sí, porque pues estamos hablando de esto mucho más que antes, eso sí, pues no hay ninguna duda, pero nuevo no es. De inversiones responsables hay inversionistas pues que llevan más de 50 años trabajando estos temas. Obviamente es un concepto que está evolucionando y que a medida que más organizaciones lo están utilizando, pues esta evolución va a ser mucho más evidente. Y por eso, para cerrar mi intervención, me gustaría dejarles una reflexión alrededor de las dos principales, digamos, estrategias que están hoy, digamos, que consolidándose cuando uno habla de inversiones responsables. Entonces, por un lado, tenemos una estrategia más enfocada en el input, en donde el objetivo del inversionista es analizar criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que son, y esta palabra es muy importante, materialmente financieros, y que por lo tanto yo como inversionista, para cumplir con mi deber fiduciario, debería estar incorporando esos factores para tomar una mejor decisión de inversión. O sea, al final el objetivo es maximizar la rentabilidad del portafolio, minimizando riesgos y obviamente pues alcanzando la mayor rentabilidad posible. Entonces, cuando yo incorporo estos factores ASG, nuevamente, los que son materialmente financieros, pues yo debo, o el objetivo es tomar una mejor decisión de inversión. Por eso, cuando Silvina les decía, no, pero si yo, o sea, en teoría estos temas me deberían ayudar a generar una mayor rentabilidad a mediano y largo plazo, pues digamos que si efectivamente el inversionista está analizando, está incorporando factores ASG materialmente financieros, esa tesis debería ser real. Me explico con un ejemplo sencillo. Tengo dos compañías en las que puedo invertir del mismo sector, pero en la compañía 1 no hay buenas prácticas de gobierno corporativo, hay una junta directiva que a lo mejor no refleja las realidades y la necesidad del mercado, pueden haber, digamos que retos a nivel de temas éticos o temas reputacionales, una compañía que a lo mejor no se preocupa tanto por temas asociados con la salud y seguridad de los colaboradores, con la calidad de vida de los trabajadores, una compañía que a lo mejor simplemente cumple con la regulación ambiental, pero no va más allá en términos de entender cómo factores ambientales pueden afectar su cadena de valor o los productos o servicios que ofrece. Y luego tienes otra compañía del mismo sector con un gobierno corporativo robusto, con excelentes prácticas de manejo de empleados, con estadísticas muy buenas en términos de salud y seguridad ocupacional, con una visión prospectiva en términos ambientales para, digamos que, adaptar su modelo de negocio a las expectativas ambientales de sus clientes. A ver, en el mediano y largo plazo, la compañía que tiene estas variables y que está manejando bien estos temas debería
generar mayor rentabilidad que la que no se preocupa por estas variables. Obviamente, miren que aquí hay un punto muy importante. Vamos a analizar las variables ASG que pueden impactar financieramente la compañía, ¿sí? Que ahí es un reto que tenemos en América Latina porque históricamente veíamos estos temas desde la visión de la filantropía. Entonces, no, es que esta compañía dona árboles o dona cuadernos o dona... que yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero eso posiblemente no es materialmente financiero para determinar el desempeño de una compañía. Entonces ahí es donde el inversionista tiene que fortalecer cada vez más sus capacidades y sus análisis para poder hacer esa integración de forma adecuada. Entonces, la gran mayoría de inversionistas hoy en día entienden la inversión responsable desde esa perspectiva. O sea, lo que buscan es analizar factores ASG en cualquier activo en el que invierten, de renta variable, de renta fija, de real estate, de infra, de private equity, de VC, de lo que sea, yo puedo considerar factores ASG materialmente financieros para tomar una mejor decisión de inversión. Eso, yo les diría, es una realidad y eso ya llegó para quedarse. Además, porque tenemos ahí también un elemento adicional, es la regulación. Ya tenemos regulación en Europa, tenemos regulación en Canadá, en Singapur, en Australia, en Japón, en Brasil, en Chile, en México, en Colombia y en otros países que ya le están exigiendo a los inversionistas institucionales considerar estos factores ASG en sus decisiones de inversión. Entonces, esa mirada de la inversión responsable, yo me atrevo a decir, obviamente puedo estar sesgado porque me dedico a trabajar estos temas, pero yo me atrevo a decir que esa forma de entender la inversión responsable ya llegó para quedarse. Y ahora la tarea es que el inversionista tiene que fortalecer cada vez más sus conocimientos y sus herramientas para integrar de forma adecuada esa información. Esa es una mirada. Hay otra mirada más desde el output, desde el resultado. Y este es un tema que está muy asociado precisamente con esta diapositiva que les mostraba acá. Muchos inversionistas, y yo creo que aquí también el segmento de Wealth Management puede estar muy conectado con esta definición y es, oiga, aquí hay un montón de problemáticas sociales y ambientales. ¿Cómo yo desde mis inversiones puedo aportar a esta solución sin sacrificar rentabilidad? Y ahí digamos que aparece ese concepto que es más la inversión de impacto, en donde el inversionista digamos que ya tiene 3 objetivos. Y el objetivo 1 pues sigue siendo rentabilidad financiera, pues la inversión de impacto no es filantropía, no es regalar la plata, entonces pues se debe buscar una rentabilidad financiera, pero ese inversionista que, digamos, se está inclinando por la inversión de impacto, también espera que se cuantifique el impacto social y ambiental de la inversión, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento muy importante y hay un reto adicional. Hoy los inversionistas, pues tienen, digamos, para ellos cuantificar el impacto social y ambiental de sus inversiones no es tan fácil. Se puede hacer, ya existen cada vez más metodologías para hacerlo, pero, pues, digamos, ahí el inversionista no tiene tanto expertise. Y hay que seguir trabajando, obviamente, en desarrollarlo. Pero ese es un punto muy importante. En el mundo de la búsqueda de esos impactos en términos de sostenibilidad, el inversionista está buscando 3 objetivos, no solamente el financiero. Entonces, ahí digamos que se marca, a mí me preguntan mucho, Eduardo, la diferencia entre inversión responsable e inversión de impacto. La gran diferencia es que cuando yo hago inversión responsable, mi objetivo principal es maximizar la rentabilidad de mi portafolio. O sea, esa parte no ha cambiado. Cuando yo hago inversión de impacto, tengo 3 objetivos y ahí es donde se genera la gran diferencia entre la inversión responsable y la inversión de impacto. Y por eso, cuando yo hablo de inversión de impacto, y qué pena ser tan repetitivo, yo tengo que cuantificarle a mi cliente los 3 objetivos. La financiera, que ya me la sé, pues la rentabilidad que genera el portafolio o los activos en los que invierto, pero también le tengo que evidenciar el impacto social y ambiental positivo de mis inversiones. Si yo no soy capaz de cuantificar ese impacto social y ambiental positivo, no estoy haciendo inversión de impacto. Entonces, eso digamos que es fundamental tenerlo en cuenta. Entonces, ese era el panorama que les quería plantear como introducción y pues nada, aquí ya atento a responder preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Creo que es una excelente introducción y tal vez más allá de la introducción porque pusiste mucha información desde un principio sobre la mesa. Yo tomé muchas notas, me quedé con 2 puntos importantes. Primero, crecimiento acelerado en Latinoamérica, ¿no? Como una de las cosas que dijiste en cuanto a adopción, en cuanto a interés, en cuanto a engagement con ustedes. Y el segundo es que la inversión responsable es un concepto en evolución. Me parece una idea muy interesante esto de, no solo en cuanto a estrategias, pero también
si yo lo veo desde el otro lado, desde el lado de las corporaciones, que son las que reportan, ¿no? Por ahí podemos decir que hace algún tiempo eran los factores ESG muy enfocados en las métricas operativas de la misma compañía, y hoy todo está girando en base a con quién hago negocios también, ¿no? Hacer la matriz de la cadena de valor de mi producción, o qué porcentaje de mis ingresos o de mi revenue he generado a través de proyectos sustentables. Hay como... Esto es un concepto que cada vez se sofistica más, que cada vez que evoluciona, tal como vos lo dijiste, y es importante entenderlo, que no empezó hace poco, viene de hace mucho, pero que siempre está en constante evolución. Quiero profundizar como primera pregunta en esto de la aplicación y de la adopción, que no es lo mismo, ¿no? Entender y empezar a adquirirlos, empezar a definir una estrategia de inversión y después una aplicación mucho más concreta y demostrar el performance, como vos decías, en la región. ¿Podemos profundizar un poco más en eso, considerando nuestra audiencia, algún ejemplo, alguna tendencia o lo que vos estás viendo también comparado con otros países fuera de la región? Sí, claro que sí. A ver, yo creo que ahí es muy importante quizá profundizar un poco más sobre cómo estamos viendo esta temática evolucionando en la región. Yo les mencionaba que llevamos 4 años expandiendo pues nuestra presencia en la región más allá de Brasil, y ahí digamos que es importante hacer un comentario, y es que realmente hoy la operación de PRI tiene un énfasis en particular en 4 mercados, que son México, Chile, Colombia y Perú, fundamentalmente porque, como ya lo mencioné al inicio de la charla, pues han sido los inversionistas institucionales los que han logrado dinamizar estas temáticas, y pues digamos en esos 4 mercados, dejando por fuera Brasil, en esos 4 mercados pues hay una mayor cantidad de inversionistas institucionales digamos que tienen el interés o la necesidad de alinearse con las prácticas globales que PRI está proponiendo. Entonces, es un poco la realidad. El reto que tenemos es, obviamente, poder llegar a más mercados y, por ejemplo, sabemos en Argentina, por ejemplo, nuestra presencia es bastante limitada, pero hace poco llegó un family office a PRI de Argentina, entonces sabemos que ahí puede haber una oportunidad interesante en términos de seguir expandiendo nuestra presencia en el país y seguir, digamos, que consolidando pues, la operación de PRI en la región. Buenísimo. Siguiente pregunta. Siempre cuando hablamos de mercados es oferta y demanda, ¿no? Y hablamos mucho del interés. Quiero enfocarme un poco en la oferta. ¿Hay productos suficientes? ¿Hay vehículos de inversión suficientes en la TAM? ¿Cómo ves eso? No, la respuesta es no. Yo creo que ahí ese es uno de los puntos en donde tendremos que ver mayor evolución en próximos años. Sí hay algunos productos. En estos mercados que les mencionaba, pues ya han salido algunos productos, pero pues al nivel que vemos en otros mercados más desarrollados, pues claramente estamos lejos de ver ese número de productos. Pero digamos aquí lo positivo en términos de cómo estructurar esa oferta es que ya hay muchos ejemplos, entonces pues tampoco, y ese es uno de los puntos positivos, entre comillas, de llegar tarde a la fiesta, pues, o de llegar tarde a todo este tema, y es que, pues ya me refiero a que en América Latina claramente, pues desde la perspectiva de los inversionistas, pues nosotros no somos pioneros de estas temáticas, como les decía, pues más de 50 años que este tema viene evolucionando, y en América Latina, pues uno podría decir que más o menos finalizando la primera década del siglo XXI en Brasil se empezó a ver este tema, y finalizando la segunda década del siglo XXI se empezó a expandir en el resto de América Latina. Entonces, pues estamos apenas dando los primeros pasos. Lo que pasa es que, reitero, hoy bajo la coyuntura en la que estamos y que este es un tema cada vez más relevante, pues va a ser mucho más fácil avanzar, porque simplemente, pues no simplemente, pero puedo apalancarme en el conocimiento y la experiencia de organizaciones y mercados que ya han venido avanzando en esto,
y obviamente poder implementar iniciativas mucho más rápido, y una de ellas pues es precisamente el tema de productos que se van a poder ofrecer. Entonces yo creo que ahí hay mucho por seguir desarrollando. Yo creo que particularmente en el segmento de inversión de impacto se han venido dando pasos muy importantes en la región, también muy conectado ahorita hay un movimiento también fuerte de conectar todo este crecimiento del mundo de VC en la región también con los temas de impacto. Entonces ahí puede haber una conexión bien interesante pues, de dos tendencias fuertes que estamos viendo en la región. Entonces yo creo que por ahí seguramente van a aparecer algunas oportunidades para poder, digamos que expandir ese pool de productos pues, con criterios ASG o particularmente pues, con objetivos de impacto. Hay un tema que es lo que también genera mayor producto, mayor interés, mayor demanda y mayor oferta al mismo tiempo, que es la información disponible, ¿no? Y vos hablabas de un punto muy importante antes de lo que es materialmente importante reportar o considerar a la hora de las inversiones. Nosotros en Refinitiv tenemos una base de datos de ESG puntualmente que consolida o que contiene más de 500 data points, tanto en datos o en factores de medio ambiente como sociales y de gobernanza. Y es muy difícil recopilar los 500, tal vez incluso hasta 300 para Latinoamérica, ¿no? Lo que sí vemos es que cada vez hay más empresas, sobre todo las listadas, pero hay algo muy interesante que vos nombrabas sobre empresas privadas y hay un interés bastante interesante, incluso empresas que no están listadas, son latinoamericanas, pero no están listadas en las bolsas locales, que también ya tienen un esquema de reporte muy completo. ¿Ves que la información está siendo relevante? ¿Es la información materialmente importante? ¿Ayuda mucho a esa generación de productos o todavía hay que hacer más? No, hay que hacer mucho más a nivel regional y a nivel global. O sea, el tema de la data ESG es un reto global. Cuando me preguntan sobre este tema, es lo primero que me gusta aclarar. O sea, claramente en América Latina tenemos mucho por hacer alrededor de más y mejor información, sin lugar a dudas, pero no es solamente América Latina. En todo el mundo hay este gran reto de cómo lograr que haya mejor información ASG. Se están dando pasos muy importantes alrededor de un elemento fundamental para que esta información ASG sea materialmente financiera, y tiene que ver con la estandarización de la información ASG. Hoy la Fundación IFRS pues está, digamos que liderando un proceso a través de una iniciativa que se llama el International Sustainability Standard Board, precisamente para poder, digamos que lograr un consenso alrededor de las metodologías que se deben seguir para poder reportar información ASG estandarizada. Y eso va a ser fundamental, porque al final el inversionista pues necesita información que sea comparable e información histórica. Sin esos dos elementos va a ser muy importante va a ser muy difícil que el inversionista pueda integrar esa información en sus análisis de inversión. Entonces, yo creo que, y este es un comentario que yo también hago mucho, en América Latina sí se está reportando más, sin lugar a dudas, pero uno se pone a analizar los informes y quizá pasa lo que tú dices, es difícil encontrar la data que se necesita realmente, por ejemplo, para alimentar los data points que ustedes tienen. Es muy difícil encontrar, no en todos, pero informes que solamente te muestran la foto del año anterior y entonces uno, consumo de agua de la empresa, 500 metros cúbicos, y eso es mucho, poquito, no, ni idea. Entonces el inversionista necesita ese histórico para entender, oiga, usted viene en una tendencia positiva o usted viene pues reportando el dato, pero no haciendo mucho al respecto del tema. Y lo otro que también los inversionistas necesitan cada vez más es entender hacia dónde va la gestión ASG de las compañías. Y ahí también hay un reto grande por parte de las empresas. Muy poquitas se ponen metas alrededor de hacia dónde van a gestionar estos temas. Y eso para el inversionista es fundamental, porque pues muchas veces lo que quiere ver el inversionista no es solamente la foto actual,
O sea, no es solamente, no, esta compañía en términos ASG no está tan bien hoy. Bueno, puede que no esté tan bien hoy, pero puede que en 3 a 5 años las cosas vayan evolucionando y mejor. Entonces, pues a lo mejor yo también puedo apostar por eso, ¿cierto? Es decir, oiga, pues puede que usted hoy me genere un riesgo en términos ASG, pero si usted, por ejemplo, me dice que se va a poner estas 10 metas al 2025 y usted cumple esas metas, pues seguramente ese perfil ASG en 3 años va a ser muy diferente al que usted tiene hoy, y yo le puedo apostar a eso, creer en usted, en que usted va a cumplir esas metas y por lo tanto pues invertir en su compañía. Entonces ahí digamos que hay un elemento también muy importante, y es cómo las compañías también entregan una información prospectiva que le permite al inversionista. Eso es súper importante. Vos nombrabas family offices, ¿no? Eso es súper importante en el inversor, en lo que es wealth management o lo que es capital privado, family office. Entender eso, porque muchas veces es la apuesta, ¿no?, hacia una estrategia de largo plazo. Es no penalizar a las compañías por los datos de hoy, sino confiar o invertir en el compromiso futuro o en el impacto que puedan crear en el futuro. Creo que es algo muy relevante para Latinoamérica. Exacto. Creo que eso último que mencionaste es fundamental, hacer ahí el comentario. Esa estrategia para el contexto de América Latina yo creo que es fundamental, porque si tú hoy eres riguroso en tu análisis ASG, es muy probable que debido a que las compañías hoy a lo mejor no entregan, pues en América Latina hoy las compañías no entregan información ASG al nivel que uno puede ver en empresas en Europa, Canadá, Estados Unidos, entre otros mercados, pues entonces automáticamente vas a decir, no, pues es que esa compañía es muy riesgosa en términos ASG. Puede que sí, pero entonces de pronto ahí es donde la estrategia tiene que enfocarse en, bueno, y cómo esta compañía va a seguir mejorando sus prácticas en el tiempo para que yo pueda estar cómodo con esa inversión. Y obviamente hacer ese tracking. Si en 2 a 3 años la compañía te dice, no, ya estas 10 metas solamente cumplí una, pues entonces ahí a lo mejor la alerta se vuelve más evidente y en ese momento dices, oiga, pues venga, que usted como que a esto no le está poniendo tanta atención y pues eso es un riesgo para mí y por lo tanto pues no sigo, pero no pues como en el cortísimo plazo que creo que hay que darle un compás de espera a las organizaciones para que vayan adaptando sus modelos a estos temas. De acuerdo. Hablabas un poco de la regulación y la regulación como ordenador, como acelerador de todo esto, ¿no? Sí. Está pasando tiene un aspecto muy positivo y en general los asset owners o los inversores lo ven como algo positivo. ¿Qué podemos esperar? Hablaste de que en algunos países de la TAM ya había regulación. ¿Qué podemos esperar en el mediano plazo sobre más regulación sobre esto? ¿Mucha adopción de lo que hoy está en Europa, por ejemplo, o algo más localizado? ¿Cómo ves ese escenario? Y antes de que me respondas esa pregunta, quiero recordarles a todos los que nos están viendo y escuchando que me queda una pregunta más a mí y feliz de hacerlas que ustedes nos manden a través del chat. Así que no se olviden, si tienen alguna pregunta, de ponerla ahí. Perdón, Eduardo, que te hice la pregunta y no te dejé hablar, pero era para darles tiempo a todos de enviar sus preguntas. Adelante, por favor. Claro. A ver, yo creo que hay 4 países donde ya hay regulación y creo que posiblemente se harán algunos ajustes, pero creo que el objetivo va a ser más, al menos la expectativa yo creo de los supervisores va a ser dejar que los fondos avancen ya en la implementación. Entonces en Brasil, en México, en Chile, en Colombia, las regulaciones son muy recientes, muy recientes. Entonces pues creo que estamos más en una etapa de ver cómo responde el mercado y cómo se van adaptando a la regulación. Y sobre eso pues yo creo que se van a enfocar más en la supervisión, o sea, que sí lo estén haciendo, más que en crear nuevas regulaciones. Hay que ver Costa Rica, Panamá, Perú, que también pues hay como regulaciones como en el pipeline. Vamos a ver si se genera la coyuntura para que puedan ser una realidad. Entonces ahí pues estamos a la expectativa. Y frente a también el comentario que hacías, creo que sí hay una alineación muy fuerte con Europa, sobre todo con Europa, porque pues, de alguna manera es el mercado donde ya hay, digamos, un mayor track record alrededor de cómo es una regulación en temas de inversión responsable y cómo un fondo se debe adaptar a esa regulación. Entonces, sí ha existido mucho intercambio de ideas
entre reguladores de la Unión Europea y del Reino Unido y reguladores en América Latina. Eso ha sido muy común. Ahora vamos a ver por qué, pues en Estados Unidos hay un movimiento fuerte de la SEC también para regular ciertos temas en ESG. Entonces vamos a ver qué influencia puede llegar a tener la regulación de la SEC para los inversionistas latinoamericanos. Yo creo que para las empresas va a tener implicación. Hay una propuesta regulatoria de la SEC para reportar más información sobre cambio climático. Entonces, compañías listadas en Bolsa de Estados Unidos con operaciones pues, o con sede en América Latina, pues esas sí tendrán que obviamente adaptarse a esa nueva regulación. Y tendrá implicaciones, creo que, en términos de la cadena de valor para muchas empresas en la región. Entonces, el tema regulatorio, nosotros tenemos una gráfica que muestra que la regulación en el mundo en ESG va como así y ahora está como, ya se sale, casi que se sale de la gráfica de la cantidad de regulación que hay. Y eso pues es algo que creo que también es una realidad y los fondos tienen que adaptarse pues a ese nuevo escenario regulatorio en temas ESG que ya llegó. Una cortita, y por ahí podemos empezar con la definición. ¿Qué es greenwashing y cuál es el riesgo que tenemos en este contexto? Sí, el greenwashing me atrevería a decir que es el principal riesgo para, digamos, poder seguir avanzando en la consolidación de la inversión responsable en el mundo. El greenwashing es básicamente, digamos que mencionar o promover o vender mi organización como una organización verde, como una organización sostenible, como una organización pues, que se preocupa por temas sociales, etcétera, pero que se queda en la comunicación. O sea, haces una campaña publicitaria muy, muy buena, haces un informe que plantea un montón de prácticas que estás haciendo, pero que no tienes ningún respaldo, ningún soporte de que efectivamente lo haces. Entonces, pues es entregarle, y eso pues, no es pues una crítica a las áreas de mercadeo, pero es entregarle el tema de la sostenibilidad a las áreas de mercadeo sin tener un respaldo. O sea, no tiene nada de malo que mercadeo nos ayude a comunicar mejor estas cosas, buenísimo si nos pueden ayudar, pero pues si no hay una gestión, que si yo trato de indagar, por ejemplo, una empresa me dice, no, es que yo soy carbono neutral, oiga, maravilloso, pero entonces uno empieza a preguntar de pronto como inversionista, diga, ¿quién le certificó la carbono neutralidad? Venga, ¿y qué hizo? ¿Compensó emisiones? ¿O cómo? ¿Cuál es su huella de carbono? Y empiezan a dudar en todas esas preguntas, pues entonces obviamente pues ahí es un tema que puede ser pues reputacionalmente un riesgo, pero como ya hemos visto en algunos mercados, sobre todo en Europa, también puede tener implicaciones legales. Entonces pues obviamente ahí hay que ser bastante cuidadosos y evitar obviamente que no se nos vaya la mano en la comunicación y que transmitamos pues cosas que no necesariamente están respaldadas por la gestión. Eso es cuando sucede el greenwashing. Perfecto. Tengo una pregunta de las que tenemos en el chat que me parece muy interesante y que podemos usar algunos tips de asesor que nos puedas dar. ¿Cómo se construye un marco ESG que esté preparado para el futuro de las realidades económicas del mañana? Esa pregunta está buena. Yo creo que, a ver, va a ser una reflexión acá de un artículo que leí, no sé si fue ayer o el lunes, hoy es miércoles, no sé. Lo leí creo que empezando la semana, me gustó mucho porque decía que hoy estamos ante 4 realidades que obviamente son un reto grande en términos de cómo ajustar los portafolios y las estrategias de inversión. Entonces decía, el artículo mencionaba que por un lado tenemos todo el cambio pues, que está generando en el mercado, la modificación de la estrategia de Estados Unidos y de la Reserva Federal en cuanto pues, al tema pues, de política monetaria y el quantitative easing pues, que venía pues, aplicándose desde hace muchos años. Entonces, ese es un punto. El segundo es todo lo que tiene que ver con la desglobalización, que es un concepto que puso sobre la mesa Larry Fink, el CEO de BlackRock, hace unos 4 o 5 meses, cuando él dijo que el conflicto de la guerra entre Ucrania y Rusia acababa la globalización como la conocíamos.
Entonces, ahí hay una buena pregunta es, ¿cómo se invierte en un mundo que se está desglobalizando? Pues, ese es un buen punto. El tercero que se mencionaba tenía que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pues, que también está muy conectada con este proceso de desglobalización. Y el cuarto, que era un tema pues netamente A, aunque los otros tres que mencioné tienen mucho de A, de S, de G, pero el cuarto era netamente A y tenía que ver con la necesidad de avanzar hacia un proceso de descarbonización gradual de la economía. Porque de alguna forma todo este conflicto que estamos viendo entre Ucrania y Rusia y las consecuencias que está teniendo para Europa en términos de el aumento exorbitante de los precios de la energía, pues es un llamado de atención frente a esa necesidad que hay de seguir acelerando la transición hacia economías bajas en carbono. Entonces, esas cuatro cosas pues, me dejaron tan pensativo que me las aprendí, porque creo que sí van a generar transformaciones muy importantes. Y yo quizá haría énfasis entendiendo pues el objetivo de esta llamada de hoy, pues que es los temas ESG, pues de esas cuatro megatendencias, hay dos que tienen un impacto muy grande desde pues todas, reitero, creo que todas tienen conexión con el ASG, pero yo creo que hay dos en particular pues que hay que resaltar. La de la transición a la economía baja de carbono, claramente, pues esa es una A pues absoluta. Yo creo que aquí hay un reto muy grande de cuáles son esos sectores de la economía, cuáles son esas empresas en las que hay que apostarle a medio y largo plazo, porque son los sectores que nos van a ayudar a que gradualmente avancemos hacia la transición hacia una economía baja en carbono. Ojo que estoy utilizando mucho la palabra gradual. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. Hay veces, sobre todo, hay veces ya no entro, yo me considero todavía joven, pero la gente más joven ahorita hay unos movimientos muy fuertes y una ansiedad muy grande frente a las problemáticas climáticas del mundo y quieren ver las cosas cambiando ya de aquí al próximo mes y eso no va a pasar así. Pero sí tenemos que hacer esa transición. Entonces, hay sectores que van a ser grandes oportunidades: movilidad sostenible, construcción sostenible, uso eficiente de agua, agricultura regenerativa, energías renovables. O sea, hay un montón de oportunidades, pero grandísimas oportunidades que tienen que ver con esa transición gradual. Y en lo que tiene que ver con este proceso de desglobalización, también hay grandes oportunidades porque, pues, por ejemplo, mercados como América Latina con todo este movimiento de nearshoring, pues también van a tener grandes oportunidades de poder jugar un rol más grande en términos del comercio global, quizá un comercio más cercano. Pero ojo, porque ahí también hay que cumplir con estándares sociales y ambientales grandísimos. Si yo quiero exportar a la Unión Europea, tengo que tener unos estándares sociales y ambientales muy rigurosos. Con los tratados de comercio que hay con Estados Unidos, lo mismo. Hay unas expectativas en términos sociales y ambientales grandísimas. Entonces, pues muchas compañías que se pueden ver beneficiadas por eso también tendrán que subir sus estándares sociales y ambientales. Y si no lo hacen, posiblemente van a perder oportunidades de negocio. Entonces, ahí hay digamos, mucho por revisar. Pero son momentos también muy interesantes, pues, en términos de toda esta transformación que estamos viendo y cómo, digamos, hacer cambios en los portafolios para, digamos, ubicarse de mejor manera frente a estas transiciones que vamos a ver en próximos años. Sí, vos decías el foco en la A de ambiental y después nombrabas algunos ejemplos en lo social, ¿no? Creo que para Latinoamérica la S también es muy importante, todo lo que sea inclusión es imprescindible. Ya estamos llegando al final. Nos quedan unos minutitos en los que quiero invitar a que se sume a esta charla Alonso Lorenzo, que es nuestro especialista en Wealth Management para Latinoamérica, que nos va a ayudar a visualizar un poco esto en la práctica, y a todos los que son usuarios de nuestros servicios pueden navegar junto con él en los últimos minutitos. Antes de despedirte, Eduardo, y además de agradecerte muchísimo todo este tiempo que estuviste con nosotros, toda la explicación, definiciones, impresiones y valoraciones que compartiste, que apreciamos muchísimo. Quería dar unos minutos para tu cierre, si hay alguna pregunta que no hice o algún mensaje final que quieras dejarle a nuestra audiencia hoy. No, el mensaje final, bueno, dos cosas. Primero, el agradecimiento
por la invitación a estos espacios muy, muy necesarios. Así que pues seguimos en contacto para seguir expandiendo pues la formación y profundizar en estos temas. Y segundo es que yo creo que volviendo a la reflexión inicial que hacía, desde el marco de inversionistas institucionales, esto está avanzando cada vez más rápido. Desde el segmento de Wealth Management en América Latina creo que todavía hay mucho camino por recorrer, así que espacios como los de hoy creo que van a ser muy importantes para que se pueda seguir cerrando esa brecha entre institucionales y segmento de Wealth Management. Muchas gracias. No, gracias a ti. Alonso, ¿estás por ahí? Muchas gracias en serio, Eduardo, y a todos los que se conectaron y nos sumaron las preguntas. Alonso, ¿qué opiniones, qué conclusiones sacás de lo que estuvimos conversando? Y quedamos, te dejamos todo el foro para vos, para que compartas con nuestros usuarios algunos tips and tricks para usar la plataforma y ver la información. Sí, claro que sí. Muchas gracias, buenos días a todos. Creo que evidentemente, bueno, todo lo que llevamos escuchando toda la mañana, todo el webinar, a todos nos hace mucho sentido. Simplemente, bueno, yo como especialista de Wealth, creo que una parte muy, muy importante es el delivery system, cómo puedes acceder a esa información, ¿no? Qué bueno que tengamos esa información, que las empresas se interesen, que los Wealth Managers les interese, pero cómo podemos acceder, qué sistemas podemos usar, si son single users, si podemos usar un API, si podemos usar, etcétera, etcétera. Y me gustaría tomar un par de minutos nada más para presentarles un sistema o representarles un sistema que probablemente muchos de nuestros asistentes ya conocen, que es nuestro Refinitiv Workspace. Me tomo la libertad de empezar a compartir pantalla. Por favor, díganme cuando se esté compartiendo. No sé si ahí se ve. Estamos viendo tu escritorio ya. ¿Sí, mi escritorio? Sí. Ok. Esto que les estoy mostrando es nuestro Refinitiv Workspace for Wealth Advisors. Es nuestro último sistema, es nuestro sistema de última generación para Wealth Management. Es, digamos, la evolución de nuestro sistema flagship, que es Icon. Básicamente lo que tomó la decisión hace un par de años Refinitiv es empezar a hacer sistemas o hacer un sistema de última generación que esté enfocado más que a todos los mercados y que lo puede usar cualquier usuario, estar enfocado a cada uno de los posibles usuarios. Como tal, se hizo un Refinitiv Workspace para cada uno de los posibles usuarios, ¿no? Un Refinitiv Workspace for Wealth Advisors, Refinitiv Workspace for Trading, Refinitiv Workspace for Investment Banking, etcétera, etcétera. Cada uno de estos sistemas obviamente tiene varias funcionalidades distintas al otro, aunque evidentemente muchos de estos tienen funcionalidades similares, ¿no? Que todos los usuarios podemos usar. Esto que están viendo es nuestro Refinitiv Workspace for Wealth Advisors. ¿Qué ventajas tiene sobre otros sistemas similares o inclusive nuestro Icon? Tema de movilidad, tema de usabilidad. Esto básicamente es como nuestro sistema, la evolución del sistema, es de cuenta como más millennial, si lo ven es como más fácil de usar, el look and feel es mucho más sencillo de ver, de usar, de seguir. Y una parte muy importante o cosas que me gustaría verlos porque no quiero pasarme del tiempo, son los puntos que veo más importantes para ustedes. Punto número 1, el tema de movilidad. Este sistema tiene un login muy parecido a como ustedes entran a Netflix, en el sentido que este sistema se puede meter a Refinitiv Workspace, buscarlo en Google, bajar el sistema y pueden bajar el sistema en tantas computadoras quieran. Y simplemente necesitan un username y password para entrar, ¿no? Tiene una concurrencia de uno, evidentemente, tú sientes en uno, te saca de otro, pero pueden entrar en la computadora que quieran. Y de hecho también viene con una versión web. Esta es nuestra versión web. Si ven, estoy metido aquí en la parte en Chrome. Esto, si ven, es exactamente el mismo look and feel que el de la versión instalada. Entonces, se guardan todas sus preferencias, listas de seguimiento, portafolio, etc. Entonces, te da una sensación de movilidad muy, muy importante a todos los wealth managers, cuando salen, cuando van a ver clientes, cuando viajan, cuando van a otras ciudades. Otro detalle muy importante, es compatible con todas las computadoras. Pues esto lo pueden instalar en Mac. Inclusive lo pueden buscar en Firefox, en Safari, en lo que ustedes me digan para la versión web. Cuenta con el paquete de Market Data más completo que tenemos, que es, pues, el Full Market Data,
que es todas las empresas del mundo, todos los datos, todas las bolsas, todos los mercados, todas las empresas. Es un sistema multimercado y multinacional. ¿A qué me refiero con multimercado? Que pueden ver todos los mercados, pueden ver capitales, deuda, opciones, futuros, calls, puts, datos económicos, etcétera. Y multinacional, que no solo pueden ver todas las empresas de todo el mundo, sino pueden ver todas las cotizaciones de todo el mundo. Es decir, si se meten en una empresa como América Móvil, como Apple, como la que ustedes me digan, pueden ver cada una de las cotizaciones a nivel mundial. Cómo está cotizando en Estados Unidos, cómo está cotizando en Londres, en México, en la bolsa de Argentina, en la bolsa de Brasil, en la que ustedes me digan. ¿Sale? Por ponerles un ejemplo de cómo pueden navegar muy fácil, si yo me voy al buscador, que es un buscador inteligente tipo Google, que es entre buscador y filtrador, y yo empiezo a poner la palabra América, para buscarla en la empresa América Móvil, como entenderán, pues no es el primer hit buscado, pero pueden ver United States of America, South America, American Tower Corp, America Century ETF, etcétera. Y del lado izquierdo pueden ver de qué mercado se trata. Esto es un country, esto es un index, esto es un equity, un dato económico, etcétera. Entonces, pues ahí es como pueden ver que es multimercado. Y si me sigo escribiendo América Móvil, puedo ver diferentes América Móviles. ¿Por qué? Porque pues están todas diferentes cotizaciones, ¿no? Este es el de la Bolsa Mexicana de Valores, este es el de la serie L de NICE, este es el de Bovespa, etc. Y cuando ustedes entran en la empresa, pueden ver pues toda la información consolidada en un solo lugar, ¿no? Pero pueden meter, obviamente, una descripción general de la empresa, un business summary, con información general, price performance, datos, un gráfico muy sencillo, eventos relevantes, datos fundamentales, lo que ustedes quieran en la parte de summary. Pero pues evidentemente también se pueden ir metiendo, oye, pues quiero meterme al graficador, ¿no? O al Times and Sales, o el Price Performance, Price History, etc. Entonces me puedo meter a todos esos datos. Inclusive tenemos la parte de ESG, que es lo que venimos hablando toda la mañana. Te puedes meter a la parte de ESG, en donde vienen pues, todos los cortes posibles habidos y por haber, en el cual, por si fuera poco, si tienes contratados alguno de nuestros sistemas, no solo te compartimos las calificaciones de ESG, sino la metodología para que ustedes puedan hacer los tweaks que ustedes necesiten para completarlo, ¿no? Cada vez que entran a alguna aplicación nueva, les sale este tipo de cosas, ¿no? De what's new, cómo usarlo, cómo moverlo. Y pues bueno, de ahí ustedes pueden aparte hacer layouts, no sé, digo nada más por enseñarles algo de cómo puede terminar. Si abro un layout, por ejemplo, voy a abrir el de México rápido, por poner algo. Me puedo meter este layout que yo creé y como pueden ver, puedo partir la pantalla de cierta forma, que pues aquí tengo un monitor, por ejemplo, aquí tengo un graficador, aquí tengo el quote, y puedo tener todo esto guardado y que se comuniquen entre ellos. Entonces, puedo empezar a hacer layouts para tener todo mi trabajo guardado, todo comunicado, todo en tiempo real, todo en línea, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo le doy clic aquí, por ejemplo, tengo un quote, aquí tengo un graficador y aquí tengo un monitor. Si yo le doy clic al SEA, ahora me va a sacar el quote del SEA, me va a sacar noticias del SEA y me va ¿cómo se llama? A enseñar la gráfica del SEA, ¿no? Y entonces todo esto lo puedo tener conectado. Y lo puedo hacer tan complejo como yo quiero, ¿no? Lo puedo hacer con diferentes pestañas, con diferente información global, noticias, etc. Entonces, esta es la parte que quería mostrarles, el delivery system de cómo podemos darles toda la información que ustedes necesiten. Hasta aquí llega mi presentación, que es muy corta, trato de hacerla lo más corta posible y los invito a, si tienen alguna pregunta, tanto para mí o como para alguien más del equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y les agradezco a todos los que nos acompañaron. Fue un placer compartir esta mañana con ustedes y esperamos verlos muy pronto en un nuevo webinar de Refinitiv. Gracias.